Hola, 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 ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un nuevo directo de Profe Leyo. Recuerden visitarnos también en nuestras redes sociales y también si están bien esto en resumen en YouTube, recuerden visitarnos en Twitch para que puedan ver las clases en vivo y no se pierdan de esto. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver un tema pues un poco básico, pero es importante, una breve introducción para el curso. Vamos a empezar desde lo básico, que es un curso de aritmética. Posteriormente ya vamos a ir avanzando en los temas. Vamos a tratar de no ser tan técnicos o teóricos para que sea un poco más claro para todos, pueda ser fácil para una clase en general. De todas formas vamos a abordar cosas importantes o basarnos en las matemáticas técnicas para todos aquellos que igualmente pues deseen seguir aprendiendo de esto, incluso quieran hacer una carrera, pues igual les puedan servir las bases que nosotros les vamos a explicar. Pero bueno, vamos a ver dos temas el día de hoy. El primero va a ser pues qué es aritmética o para qué nos va a servir esto. Ya como les dije, posteriormente vamos a ver más cursos como álgebra, trigonometría y geometría. Vamos a ver cálculo, cálculo diferencial, integral, cálculo de varias variables, entre muchos aspectos más, incluso temas ya un poco más avanzados para los que quieran o estén tomando una carrera como termodinámica, fenómenos de transporte, una amplia variedad de conocimientos que les quiero compartir y les puedan servir a todos. Bueno, vamos a empezar primeramente con la introducción a la aritmética. ¿Qué es y para qué nos va a servir esto? Bueno, la aritmética es la más antigua y simple de las ramas de la matemática, o sea que la aritmética es el pilar de todas las matemáticas que conocemos y esta se ha desarrollado de las principales operaciones matemáticas conocidas por el hombre, perdón. Por ejemplo, pues ¿a qué nos referimos a esto? Por ejemplo, nos referimos a la adición, que es conocida comúnmente como una suma, una sustracción, que igualmente es más conocida como una resta, y otras operaciones básicas como la multiplicación y división. Y bueno, enseguida, la aritmética se encarga de realizar con números, símbolos y en conjunto de operaciones el desarrollo de propiedades y habilidades que pueden ser utilizadas en la vida cotidiana y materias de estudio que impliquen las matemáticas como base fundamental de su aprendizaje. Así que créanme que cuando les digo que es necesario siempre tener los pilares bien cimentados de las matemáticas para que puedan ampliar sus conocimientos en una rama de conocimientos, ya sea una ingeniería, incluso las licenciaturas que también, aunque no crean, pueden servirnos las matemáticas. Perfecto. Bueno, una vez ya explicado una breve introducción de esto, vamos a ver qué vamos a ver nosotros en este curso. Vamos a ver un poco nuestro temario. Este es un temario a grosso modo, solamente para que se den una idea. Es simple, pero son algunos de los temas que nosotros vamos a ver. Este temario se va a dividir también en subtemas que pues no los quise desarrollar aquí, pero posteriormente los vamos a ir viendo, no se preocupen. Bueno, en el capítulo 1 así lo he ido mostrando yo. En el capítulo 1 vamos a colocar los números reales, o vamos a ver los números reales, que incluso, posteriormente ahorita vamos a ver qué son los números reales. El capítulo 2 vamos a ver números enteros. En el capítulo 3 vamos a ver teoría de números, perdón. Capítulo 4, números racionales. Capítulo 5, vamos a ver los números decimales. Capítulo 6, potenciación y radicación, que eso es un tema importante. Capítulo 7, notación científica y logarítmica. Capítulo 8, razones y proporciones. En el capítulo 9 vamos a ver sistemas de numeración. Capítulo 10 vamos a ver sistemas métrico decimal y números denominados. Capítulo 11, razonamiento aritmético. Es muy importante, y a lo mejor todos ustedes creen que las matemáticas son muy difíciles de aprender. Posiblemente pues todos tenemos muchas habilidades que nos van a describir como personas, pero cada quien vamos a tener siempre una habilidad en la cual nos vamos a poder desempeñar más. Eso está claro. No quiere decir que seamos peor o mejor que otra persona.
Lo que sí les puedo decir que las matemáticas no son tan difíciles como ustedes creen. Lo que lo hace difícil es tal vez que nosotros no tengamos bien, como he dicho y vuelvo a recalcar, esas bases necesarias, los cimientos necesarios para poder entender y avanzar en las matemáticas, para que no se haga difícil. Es por eso que pues voy a tratar de desglosar, simplificar y repetir muchísimas cosas para que queden muy claras. Vamos a ver nada más un poquito de historia de las matemáticas o de la aritmética, que es lo que nosotros vamos a ver ahorita. Originalmente la aritmética se desarrolló de manera formal en la antigua Grecia, así que años ya han pasado desde que las matemáticas han existido. Con el refinamiento del rigor matemático y de las demostraciones y su extensión a las distintas disciplinas de las ciencias naturales, pues es necesario siempre tener reglas o fundamentos en la cual en todo el mundo nos podamos entender. Por eso es que es necesario tener reglas, ser riguroso en las matemáticas para que, por ejemplo, yo soy de México, una persona que vive en España, una persona que vive en Francia, una persona que vive en Grecia, en cualquier mundo, pues tengamos un lenguaje en común que nos podamos entender. Por eso las matemáticas necesitamos símbolos, necesitamos letras, números, en el cual, pues bueno, aunque hablemos diferentes idiomas, bueno, estamos hablando el mismo lenguaje matemático. Es por eso que es necesario, y desde hace años fue creado pues un lenguaje para las matemáticas. Y desde aquí empezó todo. Y bueno, la aritmética sirvió de base para la aritmética sirvió de base para los sistemas de potencia y raíces, siendo una manera muy útil de expresar números de grandes cantidades de una manera más práctica y simplificada. Así, se trata del área más básica de las matemáticas. Como vemos, la matemática no siempre es tan difícil como les he dicho. Tal vez ustedes crean que ¿para qué veo esta cosa si yo aprendí lo básico? Bueno, a veces la matemática crea otros conocimientos para que pues podamos simplificar conocimientos, nos sea más fácil incluso escribir en una hoja una operación. Porque si yo les digo sumen 100 veces 2, 2 más 2 más 2 más 2 más 2, 100 veces, es muy tardado. ¿Y qué es más fácil? Multiplicar 2 por 100, ¿no? Es algo tan básico, pero las matemáticas se han creado para simplificar incluso nuestra vida. Pero bueno, por ahora vamos a ver lo siguiente, que es por lo tanto la aritmética es la más antigua y elemental rama de las matemáticas, utilizada en casi todo el mundo en tareas cotidianas como contar, algo tan básico en nuestras vidas. Contar, por ejemplo, el dinero, cosas, lugares, comida incluso en nuestras casas, por ejemplo, pues igualmente un pastel, por ejemplo, en una fiesta, pues un pastel de un tamaño considerado para una cantidad de personas, pues igual ahí nosotros realizamos matemáticas inconscientemente. Así que para todos los que se pregunten, pues ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué lo voy a utilizar en mi vida? Pues a lo mejor unas personas lo van a utilizar más, a menor cantidad las matemáticas, pero aún así siguen presentes y por eso es muy necesaria. También, por ejemplo, en la economía diaria es muy utilizada, y en los más avanzados cálculos científicos estudia ciertas operaciones con los números y sus propiedades elementales. La palabra aritmética proviene de una palabra que no puedo pronunciar, ni sé cómo se pronuncia, que es un término griego que a su vez proviene igualmente de una palabra que significa número. Bueno, y pues vamos a terminar nada más esta breve introducción de la aritmética con algo pues histórico nada más, algo simple. Por ejemplo, los primeros indicios de matemáticas se fueron formando ya hace más de 50.000 años antes de Cristo, así que vaya, ya tiene bastante rato los conocimientos de aritmética o los primeros indicios de las matemáticas. Con las primeras nociones de números y dibujos geométricos que el hombre primitivo ya realizaba en su vida cotidiana. Así que, por ejemplo, ahí vemos una imagen de algunas figuritas, números que igual podemos nosotros encontrar. Y fueron los primeros indicios que nosotros ya empezábamos a crear
pues las nociones de matemáticas. Esto con el propósito de la supervivencia frente a la naturaleza. Los primeros humanos aprendieron a contar, como ya les había mencionado anteriormente. Posteriormente crearon una forma de comunicación oral para los números y enseguida sus respectivos símbolos. Es por ello que toda la matemática tiene sus raíces en la naturaleza, ya que fue necesario individualizar, agrupar, diferenciar o comparar los seres u objetos concretos. Esto derivado de los problemas reales y cotidianos del hombre, ayudando así a localizar, distribuir, obtener, dimensionar, llevar un control y almacenamiento pues de las cosas o lo que se tenía en ese momento. Es por eso que las matemáticas sí o sí las necesitábamos para poder contar, para poder supervivir a los problemas que se vivían en ese entonces. Como ya les había mencionado, pues dividir el alimento en una cantidad de personas y por eso pues no hubiera ningún problema. Y pues esto ha sido una breve introducción de lo que es la aritmética. Es muy breve, lo sé, pero también no quería ser tan teórico para que fuera tan complicado el conocimiento para todos ustedes. Ahorita vamos a ver ya un poquito de lo que son los números reales, y para los que se pregunten, pues estos cursos o estos en vivos que vamos a hacer de estos cursos van a ser breves, no van a ser tan largos, una clase completa, vamos a ser casi exactos en nuestro tiempo. Aún así, si tienen cualquier duda pueden preguntar sin ningún problema. Si algo no queda claro, ya saben, para eso estamos, y si no, incluso investigamos aquí entre todos y aclaramos dudas. Pero bueno, a ver, mientras voy abriendo el otro archivo en el cual nosotros vamos a ver lo que son los números reales, que también es importante tener esos conocimientos claros. Permítanme un segundo a que abra el archivo. Ok. Perfecto, ya está aquí. Voy a cerrar tal vez vean una pantalla en negro, no se preocupen, ahorita les coloco el archivo. Un segundo. Ahí está, me parece que ya se ve. Listo. Perfecto. Ahora vamos a ver el siguiente tema, que son los números reales. Que créanme que es importante categorizar o identificar de qué hablamos en las matemáticas. Eso nos va a ayudar pues a saber de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, nosotros en la vida cotidiana ya sabemos diferenciar entre frutas y verduras. Diferenciamos incluso de una misma fruta. No confundimos un melón con una manzana o una sandía. Para eso igual es necesario identificar qué son los números reales, identificar cuál es, de qué trata y a qué grupo pertenece. Así que pues vamos a comenzar. Por ejemplo, y por favor siéntanse en toda confianza. Si tienen alguna duda, como ya les he dicho, déjenme un comentario, aquí lo leemos rápidamente y pues ya les respondo su duda. Cualquier cosa, ya saben. A ver, ¿qué son los números reales? ¿Qué son y su... los números reales, ¿qué son y cuál es su clasificación? Por ejemplo, los números reales son todos aquellos números que nos sirven para hacer operaciones matemáticas y se representan en una recta numérica. Por ejemplo, aquí nosotros podemos visualizar lo que es una recta numérica. Es una línea horizontal que en sus extremos tiene una flecha, en la cual podemos identificar que en el lado izquierdo, en el extremo del lado izquierdo, está menos infinito y del lado derecho aparece un más infinito. Eso quiere decir que todavía hay una infinidad de números que ahorita nosotros vamos a identificar cuáles son esos números o de qué estamos hablando. Y bueno, esta recta numérica está en el centro dividida por el número 0. Este va a ser nuestro parteaguas o
donde nosotros podemos identificar hacia la derecha y hacia la izquierda de qué números estamos tratando. Por ejemplo, del lado derecho podemos identificar números con color verde, en el cual nosotros podemos visualizar un símbolo de un más, en el cual esto quiere decir que son números positivos. Del lado derecho nosotros vamos a encontrar todos aquellos números positivos. Por ejemplo, aquí tenemos el más 1, más 3 medios, el número pi, más 4, más 5 y más raíz de 25. Bueno, y nosotros podemos aquí visualizar, por ejemplo, diferentes tipos de números. Aquí podemos ver más 1, podemos ver una fracción que ahorita vamos a visualizar que es una fracción, un número pi que no sé qué sea, ahorita vamos a ver nosotros pues qué es, vamos a clasificarlo como les he dicho. Del lado izquierdo vamos a tener también números, pero nosotros podemos notar que estos números tienen una diagonal, que esta diagonal quiere decir que es un número negativo, es menos 100, por ejemplo, aquí tenemos menos 100. Por lo tanto, nosotros del lado izquierdo del 0 siempre vamos a encontrar en la recta numérica los números negativos. ¿Y cuáles son estos números negativos? Podemos visualizar también a menos un cuarto, menos 1, menos 5, menos 100 y menos raíz de 25. O sea que igualmente algunos números parecen idénticos. Sí, parecen algunos números idénticos, pero con diferente signo. Por ejemplo, aquí, como ya hemos dicho, del lado izquierdo vamos a encontrar sí o sí números negativos. ¿Y cómo los vamos a identificar? Bueno, con una diagonal. Del lado derecho, como reitero, vamos a encontrar los números positivos con ese símbolo de más. Así que eso es algo que nos va a ayudar a identificar y saber colocar dónde nosotros tenemos que poner ciertos números, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí nosotros notamos que aparece primero más 1. ¿Y por qué aparece después más 4? Bueno, pues nosotros siempre vamos a colocar siempre sí o sí el número más grande, más alejado del 0, cuando es un número positivo. Y del lado izquierdo, nosotros vamos a colocar, por ejemplo, aquí está menos 1 y menos 5. Menos 1 vamos a colocarlo más cerca del 0 y ese número ahorita o posteriormente en el siguiente tema de la siguiente clase voy a decir el por qué hay que colocarlo más cerca del 0 y vamos a después explicar qué es el orden y con la comparación a otros números. Bueno, y estos números reales que nosotros vimos en la recta numérica, ¿cómo los vamos a clasificar o identificar? Bueno, su clasificación de estos números reales se pueden clasificar en dos categorías, que son los números racionales y los números irracionales. Y por ejemplo, también nosotros notamos que los números racionales también se dividen en dos categorías o subcategorías, que son los números naturales y los números enteros. También notamos y vemos que los números naturales a su vez se dividen también en números primos y compuestos. Los números enteros también se dividen en tres subcategorías, que son positivos, el 0 y negativos. Ahorita vamos a ejemplificar, voy a mostrar por ejemplo algunos ejemplos de algunos números que vamos a nosotros notar en qué categorías deben de ir. Recuerden también que si quieren los apuntes de la clase lo pueden encontrar en nuestro Discord, para que puedan tener la clase o el archivo PDF y lo puedan estudiar por su parte. En cada clase va a ser así que no se preocupen. Esto también lo pueden conseguir en nuestro Discord, o también igual nos pueden pedir un enlace si están viendo esto en YouTube. Igual recuerden que en la descripción del video lo van a encontrar, ¿vale? Así que bueno, empecemos. ¿Qué son los números naturales? Los números naturales nosotros los vamos a identificar con la letra N mayúscula y la letra N en negrita. Así que bueno, por ejemplo, ¿qué son estos números naturales? Son todos aquellos números que nos sirven para contar. Por ejemplo, aquí notamos N, el conjunto o los números que nosotros vamos a encontrar en esta categoría son, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 y 10. Notemos que aquí aparecen 3 puntos suspensivos, o sea que todavía continúa la numeración, todavía son una infinidad. Con esto decimos que todavía existen muchísimos, una infinidad de números naturales. Notemos algo muy importante, aunque aquí no aparezca el símbolo de más, esto quiere decir que los números naturales son todos los números positivos empezando desde el número 1. 1, 2, 3, 4, etcétera. Todos los números positivos van a ser todos los números que estaban del lado derecho del 0 en nuestra recta numérica. Y por ejemplo, los números naturales n se clasifican también en números primos y compuestos. ¿Y qué son estos números primos y compuestos que ya habíamos visto? A ver, vamos a averiguar qué son. Por ejemplo, los números primos son todos aquellos que solo tienen dos divisores, la unidad y el propio número. Eso quiere decir que solamente son divisibles o se dividen exactamente en dos números, entre ellos mismos o entre el 1. Por ejemplo, aquí tenemos el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Igualmente notamos que hay 3 puntos en los cuales nos dice que todavía hay muchos números primos o una infinidad de números primos. Y nosotros podemos notar que, por ejemplo, el 2 solamente se divide exactamente entre el 1. 2 entre 1 es 2. 2 entre 2 es 1. Así que solamente se divide exactamente entre dos números. Si queremos dividir entre otro número, notamos que no se puede. Solamente si tenemos números decimales se podría hacer, pero no. Los números primos nos dice estrictamente que solamente se pueden dividir entre dos números, nada más. Y por ejemplo, los números compuestos son todos aquellos que tienen más de dos divisores. Y por ejemplo, aquí notamos que son, por ejemplo, el 4, 6, 8, 9, 10, 12 y todavía continúa la lista. Todavía hay una infinidad de números compuestos que nosotros podemos encontrar. Estos números compuestos pueden tener muchos divisores. Pueden tener más de 2, 3, 4, etcétera. Dependiendo del número, vamos a encontrar que lo pueden dividir exactamente. Y bueno, vamos ahora a lo que son los números enteros. Estos números enteros nosotros los vamos a identificar con la letra Z en negrilla. Igualmente la letra Z en mayúscula, y con eso vamos a identificar lo que son los números enteros. Eso nos va a servir, por ejemplo, si queremos leer un libro. Bueno, algunas veces usan símbolos y esos símbolos ya sabemos qué son. Por ejemplo, la letra Z, sabemos que habla de números enteros. Y bueno, estos números enteros son todos los números positivos, negativos y el 0. Así que, por ejemplo, nosotros aquí notemos que son los números negativos como el -4, -3, -2 y -1. Notamos que también del lado izquierdo hay 3 puntos suspensivos, en lo cual quiere decir que todavía hay una infinidad de números negativos que también se cuenta que es un número entero. El 0, como ya mencionamos, también es un número entero. Y los números positivos también son números enteros. Aquí tenemos, por ejemplo, +1, +2, +3, +4 y 3 puntos suspensivos, que quiere decir que todavía hay más números positivos, una infinidad de números positivos que entraría o se consideran como números enteros. Y ahora, por ejemplo, los números racionales. Los números racionales nosotros los vamos a identificar con la letra Q mayúscula en negrita siempre. Y bien, estos números racionales, ¿cuáles son? Nosotros, por ejemplo, notamos o les mencioné que había una fracción en nuestra recta numérica. Y por ejemplo nos dice son todos aquellos números de la forma A sobre B, con A y B, y notamos que aquí aparece como una letra E curviada. Este símbolo quiere decir que A y B pertenecen ¿a qué? A los números Z. ¿Pero cuáles son los números Z? Los números enteros. Entonces A y B pueden ser números enteros, pertenecen a los números enteros. Nosotros entonces ya sabemos que A puede ser, por ejemplo, un número entero,
Puede ser más 1, más 2, más 3, más 4, más 100, más 1.000.000. O puede ser negativo, como ya vimos en los ejemplos, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, menos 1.000.000, etc. Así que A y B pueden ser números negativos, el 0, o positivos. Eso es lo que nos quiere decir esto. Pero con un detalle muy importante, donde B nunca puede ser 0. Este símbolo de un igual con una diagonal quiere decir que no puede ser nunca 0. De esa forma en matemáticas nosotros decimos que B nunca puede tomar el valor de 0. Es muy importante esto porque es una regla de las matemáticas importantes que nosotros nunca debemos olvidar. Y bien, a esta forma de A sobre B se le conoce como fracciones, por eso que desde hace rato yo les mencioné que ese número con una diagonal y abajo otro número se llamaba fracción. Y aquí tenemos un ejemplo de números racionales que, como ya les mencioné, se identifican con la letra Q. Y aquí tenemos entonces, por ejemplo, 3 medios, tenemos también menos 7 cuartos, también tenemos 4 tercios, tenemos menos 5 novenos, 1 medio y tenemos 3 puntos suspensivos. Eso quiere decir que todavía hay muchos o una infinidad de números racionales. Pueden ser, entonces las fracciones pueden ser positivas, negativas, porque entonces habíamos dicho nosotros que A y B puede ser un número entero. De esa forma nosotros podemos tener muchísimas fracciones. Por ejemplo, vamos a ver ahora lo que son los números racionales. Los números racionales podemos notar que aquí llevarían una letra Q con una tilde. Así nosotros vamos a identificar lo que son los números racionales. No son igual que los números... los números racionales tienen... Perdón, me equivoqué. Esto, omítanlo. Los números racionales siguen siendo letra Q. Los números irracionales es otra cosa que ahorita les voy a mostrar. Perdón. Bien, los números o las fracciones comunes suelen clasificarse en fracciones propias y fracciones impropias. Estas fracciones... bueno, entonces también se pueden clasificar en dos tipos. Vamos a tener dos tipos de fracciones, que son las fracciones propias, que estas fracciones nos dicen que el numerador es menor que el denominador. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, nosotros ya sabemos que un número arriba, una diagonal y un número abajo es una fracción. Eso siempre va a ser. Vamos a hacer y siempre vamos a identificar que eso va a ser una fracción. Pero bueno, ¿qué pasa si tenemos aquí, por ejemplo, 2 arriba y un 3 abajo? Al número de arriba nosotros lo vamos a conocer como numerador y al número de abajo lo vamos a conocer como denominador. No se preocupen si esto no lo entienden muy bien, nada más es una breve introducción. Posteriormente nosotros vamos a tener un tema específico de esto, donde vamos a mostrar ejemplos, ejercicios, muchísimas cosas. No se preocupen aún si no entienden algunas cosas. Vamos a ser un poco más específicos posteriormente con este tema. Pero bueno, ¿qué pasa entonces si el número de arriba es más chico que el número de abajo? Como aquí podemos notar en estos ejemplos, el 2 es más chico que el 3. En el segundo ejemplo de menos 3 cuartos, el número 3 es más chico que el número 4. O sea, otra vez se vuelve a repetir. El número de arriba es más chico que el número de abajo. Y con el tercer ejemplo notamos lo mismo. 7 es más chico que el número de abajo, el 9. Entonces notamos que en este tipo de fracciones, los números de arriba son más chicos que los números de abajo. Entonces, a este tipo de fracciones donde el número de arriba, que recuerden que vamos a llamar numerador, ¿qué pasa si es más chico que el número de abajo? Que recuerden, se va a llamar denominador. Bueno, a este tipo de fracciones se les va a conocer como fracciones propias. Cuando el número de arriba es más chico que el número de abajo, se llamarán fracciones propias. De esa forma nosotros vamos a clasificar las fracciones. Y, por ejemplo, bueno, ya sabemos cuáles son las fracciones propias, pero ¿cuáles son las fracciones impropias? Pues es lo contrario. Aquí nos dice el numerador es mayor que el denominador. ¿Eso qué quiere decir? Aquí notamos en estos ejemplos que ahora pasa lo contrario, ¿no? 4
es más grande que el número de abajo, el 3. En el segundo ejemplo de menos 3 medios, notamos que 3 es mayor que el número de abajo, o sea, el denominador 2. Y en el tercer ejemplo notamos que 7 es mayor que el número de abajo. Ahora, ¿qué pasa? El número de arriba siempre va a ser mayor que el número de abajo, el denominador. Por lo tanto, a este tipo de fracciones donde el número de arriba va a ser mayor que el número de abajo, pues se le llamarán fracciones impropias. Recuerden, ya dejemos de decir de ahora en adelante número de arriba y número de abajo. Al número de arriba le vamos a llamar numerador. Al número de abajo le vamos a llamar denominador. Y de esta forma nosotros vamos a identificar las fracciones. Y por último, ahora sí, ¿qué son los números irracionales? Ahora sí, estos números irracionales nosotros los vamos a identificar con la letra Q, con un tilde. ¿Y qué son estos números racionales? Bueno, son todos aquellos con número decimal infinito. Y notamos hace rato en la recta numérica, cuando yo les mostré, había un número pi. Este número pi vale 3.1416, etc. Nosotros, si colocamos en nuestra calculadora, buscamos en internet cuánto vale el número pi, se van a fijar que tiene una infinidad de números decimales. Los números decimales, recordemos que son el punto y los números enseguida. Esos son los números decimales, el residuo. Esos números decimales en los números irracionales nunca van a terminar, van a ser infinitos. Por lo tanto, cuando son números decimales infinitos, se llamarán números irracionales. Y aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos pi sobre 2 o pi medios. También tenemos menos raíz de 3 sobre 4 o raíz de 3 cuartos. Perfecto. Así que estos son algunos ejemplos de números irracionales. Es una breve introducción y esto nos va a ayudar a identificar posteriormente en los cursos o en las clases posteriores que vamos a ver nosotros, pues que nos ayude matemáticamente, qué significan estos símbolos, de qué estamos hablando. De todas formas, ya saben, yo les voy a mostrar de qué estamos hablando. Voy a recalcar aún así los temas que hemos visto para que no se pierdan en el camino. Recuerden, las matemáticas no son difíciles, créanme. Son difíciles por el hecho en el cual nosotros pues olvidamos las bases o no nos han explicado adecuadamente. Por eso pues aquí siéntanse libres de preguntar si tienen dudas. Cualquier cosa pregúntenme, yo les puedo ayudar o trataré de ayudar lo más que pueda. Si no, investigamos. Si no tengo la respuesta, aquí entre todos nos podemos ayudar. Y pues para esto están estas clases, recuerden. Pero bueno, así que de ahora en adelante ya sabemos clasificar los números que nosotros vamos a ver en todas nuestras matemáticas. Van a haber otro tipo de números que nosotros posteriormente o les voy a mostrar de qué estamos hablando, de qué números estamos hablando, y también les voy a mostrar cómo identificarlos. Pero bueno, a mínimo ahora han aprendido qué son los números reales, cómo se clasifican y cómo nos puede ayudar esto a leer un libro, a identificarlo, a entender. Y pero bueno, cualquier duda, muchachos, por favor siéntanse libres de preguntar. No sé si algo no quedó claro, por favor díganme y les respondo con mucho gusto. Mientras tanto, si alguien quiere hacer una pregunta, dejen averiguar esto nada más. A ver. Hola Six, hola profe Lillo, ¿qué está haciendo en esta clase? Nada, enseñando Six, como siempre, ya sabes. Pero bueno, Six, espero hayas llegado a tiempo, Six, a esta breve clase que les he traído para todos ustedes. Recuerden que aún así pueden tener el directo, aún así retransmitido aquí en el canal de Twitch. Si no, recuerden que también voy a subir el resumen de esta clase a YouTube. Que recuerden, si no tienen nuestro canal de YouTube, pueden checarlo o pueden loguearlo, escribirlo, por ejemplo. Escriban YouTube y automáticamente el bot
Ahí les pondrá nuestro canal de YouTube, donde vamos a poner en resumen todas estas clases. También, si quieren tener nuestros apuntes, igualmente lo pueden buscar en nuestro canal de Discord también. Ahí está Six. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Nightbot? El Nightbot. Voy a checar qué está pasando ahí con el Nightbot. A ver, deja. ¿Qué pasó, Six? ¿Por qué el Nightbot está bloqueando a Six? Voy, Six. No sé por qué te lo... Un segundo, Six. Voy a ver por qué el Nightbot... No he configurado muy bien el Nightbot. Los bots los voy a configurar a uno, pero... No te preocupes, Six. Ahorita te quito el... ¿Dónde está? ¿Dónde está mi buen Six? Ok, ahorita te lo quito, Six. Un segundo. Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, como les digo, siéntanse seguros, no se preocupen, aquí nadie nos va a juzgar. Y un segundo. Ahí está, listo. Perfecto. Six. Últimamente has tenido mucha suerte con las bandas. El Six. Voy. Ahí está. Ya te lo quité, Six. No sé qué pasó con el Nightbot. Pero bueno, ¿qué te dice? Quítale el mod a ese Nightbot. No me quiere, dice Six. Voy a checar qué hizo el Nightbot. Es que me faltó configurar algunas cosas. No lo terminé de hacer, pero bueno. Esto ha sido nuestra breve clase del día de hoy. No van a ser videos o directos tan largos. Aún así, cuando sea... o lo crea necesario, que lo necesitamos extendernos en un tema o mostrar ejemplos, pues así será. Nos vamos a ocupar el tiempo necesario para poder explicar. Pero bueno, mínimo en este directo vimos lo que es la introducción a la aritmética, que nosotros vamos a comenzar desde lo básico. Y posteriormente así vamos a ir poco a poco. Después vimos lo que son los números reales, para qué nos van a servir, su clasificación, entre muchos aspectos más. No, yo quería más clase, profe Elías. Discúlpame, Six, pero llevamos como 41 minutos, casi 42 minutos en directo. Pero bueno, mínimo yo quiero hacerlo así porque también no los quiero abrumar con tanta información. Créanme que también después de un tiempo retener la atención de las personas también es complicado, más en una clase. Es complicado, por eso entiendan a sus profesores. 41 con 30 segundos, efectivamente, Six. Por eso también no lo quiero hacer tan largo, porque no los quiero abrumar, no los quiero taladrar su cerebro con mucha información. Por eso mejor directos cortitos, exactos. Aún así, como les he dicho, si creemos necesario tomar más tiempo para poner ejemplos o desarrollar el tema más, pues se va a hacer, no se preocupen. Nos tomamos 1 hora, 2, 3, sin problema, no hay problema por eso, Haz como las clases básicas de 1 hora. Sí, prácticamente en eso estamos ahorita nada más. Pues ya solamente me queda preguntar dudas, si no, mínimo el día de hoy pues terminaríamos con la clase, con la clase del día de hoy. Las clases van a ser un día sí, un día no. O sea, digamos cada tercer día. Van a ser lunes, miércoles, viernes y sábados. O sea, 4 días a la semana vamos a tener clase. De todas formas, ya saben, si se llegan a perder la clase, recuerden en YouTube. De todas formas, tengo 2 canales. En un canal estoy pensando subir los directos completos, para que no se los pierdan, si los quieren ver completos, o si quieren ver en resumen, en nuestro canal de YouTube de Profe Lillo también lo van a ver, no se preocupen por eso. Pero sí,
Esta clase va a estar en resumen hasta el día viernes. ¿Esto por qué? Porque Twitch me obliga o nos pide siempre tener la premicia, se podría decir, la premicia de la clase o del directo un día. Y siempre las clases van a ser a la 1 hora de México, a la 1 de la tarde, siempre, o a las 13 horas. Aún me acuerdo que las clases básicas de enseñanza básica eran de 1 hora. Pues mira, ahí vamos más o menos 6, ¿no? ¿A qué hora vas a hacer stream en tu otro canal? Ah, por cierto, ahí los que... Bueno, no metí creo el comando, pero bueno. También jugamos nosotros en la tarde, no en este canal, en otro canal de Twitch que se llama Liosgam. Ahí nos pueden seguir, jugar con nosotros también. Y más o menos yo creo que como a las 7 o 8 de la noche, 6 hora de México también. Aquí sí voy a ser educado para que no me echen de las clases. Bueno. También pides por favor permiso para ir al baño, Six. Pero bueno. Pues si ya no hay más dudas, muchachos, creo que por el momento terminamos con esta clase, con este directo. Recuerden, mañana no hay clases, va a ser hasta pasado mañana, que sería hasta el día viernes. Recuerden, clases solamente van a ser lunes, miércoles, viernes y sábados. Así que recuerden. Y la clase la van a tener 2 días después en resumen o completamente en otro canal de YouTube, donde se los voy a colocar completito todo el directo, ¿vale? También quería hacer stream también en simultáneo. Otra vez el Naibot. Ese Naibot. Voy a checar qué está pasando, Six. Ahí está, ya te lo quité. Voy a checar ese Naibot, qué está pasando. Pero bueno. Ahora sí me despido. Espero haya quedado muy clara la clase del día de hoy. Cualquier duda ya saben, seguirnos en nuestras redes sociales. Si tienen alguna duda, tienen algún problema, también ahí les podemos ayudar o asesorar más bien. Cualquier cosita, ya saben, seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, incluso vamos a hacer TikToks también. Cositas van a ver. Gracias, profesor. El inspector es muy malo. Es muy malo ese inspector, ese Naibot. Nos ha tratado del mal. Pero lo checo, Six, para la próxima clase. Para que no te esté baneando o silenciando. Pero no te preocupes, Six. Bueno, ahora sí me despido. Espero tengan un gran día. Cuídense muchísimo, pórtense bien. Y para los que gusten, al rato jugamos en el canal de Liosgam. Para que no se pierdan y jugamos un rato también. Es bueno para liberar la mente y no estresarse. Así que pórtense bien, cuídense muchísimo. Recuerden, aprender depende de ti. Nos vemos en el próximo video, en el próximo directo. Cuídense mucho, pórtense bien. Adiós. ¿Qué dice? Sí, ya que el inspector me va a andar suspendiendo todo el rato, efectivamente, Six. Voy a checarlo para que no pase eso, efectivamente. Sí. Así pasa. Adiós, profesor. Hasta pasado mañana, Six. Bueno, me despido ahora sí. Pórtense bien, cuídense mucho. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Cuídense, hasta mañana. Bye. No, perdón, hasta pasado mañana. Bye.